Ya, buenos días, licenciada Ayala. Le habla Brian Barreiro y le voy a hablar sobre los principios dialógico, recursividad y hologramático del pensamiento complejo de Edgar Morin y relacionarlos con la frase de yo soy Fidel. Bueno, el primer principio, que es el principio dialógico, habla sobre el orden y el desorden, que según Morin son dos enemigos, que uno suprime al otro, pero al mismo tiempo en ciertos casos colaboran y producen la organización y la complejidad. Bueno, este término nos permite mantener lo que es la dualidad en el seno y la unidad. O sea que en una persona existen dos conceptos diferentes en una misma persona. Esto quiere decir que asocia dos términos que a la vez son complejos y antagonistas. Bueno, yo creo que este no se relaciona con la frase yo soy Fidel, eh, porque, porque en sí no había una persona antagonista, o sea, que le hiciera frente a Fidel Castro, o sea, que fuera su contrario. En sí en el país no había, solo habían opositores, pero no le hacían frente al gran dictador, porque era el dictador de este país. Siempre habían personas de otros países, Estados Unidos, que atentaban contra él, pero no pudieron. Él siempre dijo que antes de que le hicieran caer, preferiría morir. Bueno, yo creo que este no es el principio que se relaciona con la frase yo soy Fidel. Bueno, el principio es el principio de recursividad. Bueno, este es un proceso recursivo. Este es aquel en el cual produce lo que son efectos, al mismo tiempo lo que es la causa y productores de aquellos que lo produce, según Morin. Bueno, este se relaciona con lo que es la causa y el efecto. Yo creo que este es el que se relaciona en sí con la frase de yo soy Fidel. La frase yo soy Fidel quiere decir lo que es esperanza, libertad, revolución, todo lo que hizo Fidel. Pero habían personas que no estaban de acuerdo con este mandato de Fidel Castro. Por lo que, por lo que en sí, o sea, a causa de todo lo que hizo Fidel Castro, tuvo su efecto. O sea, hubieron personas o sea, de lo que pasó en 1959, lo que fue la revolución de Cuba, hubieron personas que estuvieron de acuerdo con eso y en sí entre generaciones y generaciones fue pasando que Fidel Castro fue una persona luchadora, que siempre luchó por el pueblo y o sea, esa fue la causa y su efecto fue que todo el pueblo o sea, lo vio con esos ojos y lo quiso, o sea, y lo tomó como su dictador, como el líder, como el todo para ellos, para el pueblo de Cuba. Pero hubo personas que no, porque a causa de lo que hizo, porque él para estar en su dictadura, o sea, hizo muchas atrocidades, mató mujeres embarazadas, hubo un sinnúmero de muertos en Cuba, o sea, y hubieron personas, o sea, que alababan a Fidel Castro, pero estaban cegadas por las cosas que había hecho, por las cosas supuestamente a favor del país. Pero había personas que se dieron cuenta de las atrocidades que había hecho y por ende, o sea, o sea, en sí estas eran opositoras, pero en este país que en este país no se podía hacer otra cosa sino hacerle caso a Fidel Castro, porque si no se hacía lo que él decía, eh, te podían hasta matar en esos tiempos. Pero a medida que fue pasando el tiempo, Fidel Castro fue cambiando un poco, pero según medios decían que a pesar de la edad, Fidel Castro seguía siendo como siempre, pero según yo viendo videos y comentarios de gente cubana, este hombre estaba cambiando. Bueno, y con el último, yo creo que este es el que más se relaciona con con la frase yo soy Fidel. Bueno, y el último punto es el punto hologramático. Bueno,
Este es el punto en que la imagen del holograma contiene casi la totalidad de la información del objeto que es representado. No solamente la parte está en el todo, sino el todo está en la parte. Este principio está presentado en el mundo biológico y en el mundo sociológico. Bueno, este no se relaciona porque en sí Fidel Castro, o sea, no fue un todo, porque habían personas que no estaban de acuerdo con él, no tanto en su país, sino en todo el mundo. O sea, fue una persona, yo creo que hay personas o sea, que están más en contra de Fidel Castro que a favor. Y en sí no fue un todo para algunas personas, pero no para todo lo que era su pueblo o sea, su país, de su país de Cuba. Bueno, y el segundo punto que es la muerte de Fidel Castro, cómo tuvo un efecto, o sea, el efecto, la emoción, o sea, lo que tuvo las personas. ¿Cuál fue la reacción que tuvieron las personas sobre la muerte de Fidel Castro, ya sea dentro y fuera del país? Bueno, habían personas que se preguntaban que por qué celebraban la muerte de Fidel Castro. Estas personas no celebraban la muerte de Fidel Castro, celebraban el fin de un ciclo, de una revolución. O sea, estaban celebrando eso, no la muerte. Aunque hubo personas que sí estaban, por fin se murió Fidel Castro, pero en su gran mayoría estaban disfrutando de toda esa tiranía, esa opresión que Fidel Castro tuvo en todos esos años. Bueno, y relacionándolo con lo de neurología, yo lo relaciono con lo que era el sistema límbico, que eran los centros de recompensa y de castigo. Eh, ¿Por qué con los centros de recompensa? Porque a través de lo que hizo Fidel Castro en el país, o sea, habían personas que por lo que él hizo, o sea, se sentían felices. Y según lo que dice lo de neurología, los centros de recompensa, como decían que habían activado unos electrodos en unos animales, si al momento de dar una sensación eléctrica daba placer, este lo iba a seguir haciendo. En este caso estaba jalando una palanca, y si este le daba placer, lo iba a seguir haciendo. Por ende, relacionándolo con lo de Fidel Castro, por lo que hacía Fidel Castro, esta gente se sentían feliz y iban a seguir, o sea, adorando a Fidel Castro por, por, por todo lo que hiciera, o sea, estando bien o estando mal, por lo que ya tenían ese pensamiento y tenían que, iban a seguir adorándolo. En cambio, en el centro de castigo, por el centro de castigo, esto es lo contrario. O sea, en este caso, si la sensación, en este caso del mono, era negativa, o sea, no le causaba placer, él lo dejaba de hacer. Y en este caso se activaba lo que era el centro de huida. Y esto fue lo que pasó en este caso, de Fidel Castro, que había gente que quería huir de ese país por todas las cosas que había hecho. Y y por eso que había gente que decía que en Cuba nunca habría paz sino hasta que Fidel Castro muriera. Y, y hay que ver igual qué pasa en este país. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir, licenciada. Muchas gracias.